Buenos días, profesor. El día de hoy, el grupo 5 realizará la presentación del trabajo final del curso de dinámica. Mi nombre es Diego Ramírez y le comentaré brevemente el contenido de esto. En nuestro contenido contamos con la introducción, objetivos, tanto generales como específicos, contamos con el marco teórico de la dinámica y la ley de Grashof. Contamos con la importancia de la dinámica, la descripción del mecanismo, aplicación del mecanismo, materiales y dimensiones asumidas para el mecanismo, los cálculos, el resultado de los respectivos cálculos, conclusiones y recomendaciones. Primero, en nuestra introducción, ¿no es acaso fundamental preguntarnos qué origina y limita el movimiento de los cuerpos para comprender mejor el mundo que nos rodea? ¿No es vital entender cómo se comportan y por qué las estructuras y mecanismos que diseñamos? Pues bueno, el estudio del movimiento ha sido siempre una preocupación central en el desarrollo del conocimiento humano. Más que observar cómo se desplaza un objeto, buscamos entender qué lo provoca, qué lo limita y cómo ese comportamiento puede aplicarse para mejorar nuestra vida diaria. En un país como el Perú, donde la actividad sísmica es constante, el análisis dinámico de estructuras no es solo un tema técnico, sino también una responsabilidad social. El mecanismo analizado en este trabajo está basado en un sistema de barras articuladas, cuya función es transmitir movimiento de manera controlada y eficiente a través del análisis de su comportamiento. Se evaluará si cumple con los requisitos de movilidad y estabilidad requeridos aplicando los conceptos aprendidos en clase. Como objetivos contamos con los generales. Aplicar los conocimientos del curso de dinámica en el ámbito teórico como en el práctico. Demostrar cómo sus principios dinámicos se reflejan en situaciones reales, resaltando su importancia en la ingeniería civil y en la vida cotidiana. Como objetivos específicos, contamos con describir los principios que determinan el funcionamiento de los cuerpos articulados, empleando cálculos matemáticos como base del análisis, y realizar el estudio adecuado del cuerpo rígido mediante conceptos fundamentales de la dinámica. En nuestro marco teórico, la dinámica, tenemos, primero, ¿qué es la dinámica? Esta es una rama de la física y específicamente de la mecánica encargada de estudiar la relación entre el movimiento de un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. Su propósito es identificar y describir los factores que pueden modificar un sistema físico, cuantificarlos y formular las ecuaciones de movimiento que permiten modelar su comportamiento. La ecuación fundamental de la dinámica es la segunda ley de Newton, también llamada ley de Newton-Euler. Como dinámica en sistemas mecánicos, contamos con la dinámica de la partícula. En este enfoque, los sistemas se presentan como cargas puntuales sobre fuerzas que actúan de manera instantánea. Se realizan únicamente sus cambios de movimiento sin considerar dimensiones ni deformaciones, como es en este caso. También contamos con la dinámica de sólido rígido. Este es un estudio del movimiento y el equilibrio de cuerpos sólidos, suponiendo que no se deforman. Aunque en la realidad todos los materiales se deforman, este modelo matemático permite analizar de manera idealizada la mecánica de los sólidos. Su estudio incluye torques y momentos, y utiliza tanto las leyes de la cinemática como la segunda ley de Newton. La solución de las ecuaciones de movimiento permite determinar la posición, la velocidad y la aceleración de cada componente en sistema en función del tiempo. Y como tercer punto, contamos con la dinámica de medios continuos y teoría de campos. Aquí se estudian sistemas que requieren funciones definidas en un dominio de cuatro dimensiones, en el espacio y tiempo, lo que vuelve el análisis más complejo. En esta categoría se incluyen los sólidos deformables, los fluidos, el campo gravitatorio y el campo electromagnético. Hola, ¿qué tal? Soy Janine Izaguirre y el día de hoy les voy a estar comentando un poco sobre la ley de Grashof y la importancia de la dinámica. Primero me gustaría empezar comentando, o bueno, explicando qué es la ley de Grashof.
La ley de Grashof establece que un mecanismo de cuatro barras tendrá por lo menos una barra que gire completamente, siempre y cuando la longitud de la barra más corta con la barra más larga sea menor o igual a la sumatoria de las otras dos barras. Esto permitirá determinar qué tipo de movimiento realizará el mecanismo. Y estos movimientos se dividen o se clasifican en tres tipos. El primero vendría a ser el movimiento de doble vuelta, o también conocido como doble manivela. También está el movimiento de doble balancín. Y finalmente tenemos el movimiento de vuelta vaivén, o también conocido como balancín manivela o manivela balancín. Ahora me gustaría comentarles sobre algunos mecanismos que aplican esta ley de Gresham. El primero vendría a ser el mecanismo de paralelogramo articular, que establece que las barras AD y CB tienen la misma longitud y son paralelas. Lo mismo ocurrirá con la barra con la barra AB y la barra CD. Misma longitud y son paralelas, lo cual afirma de que se cumple lo de D1 más D3 es igual a D2 más D4. Es por eso que en este caso, el caso de paralelogramo articulado, las barras que girarán completamente y en el mismo sentido vendrían a ser las barras AD y la barra CD. Continuamos con el mecanismo de antiparalelogramo articulado, que vendría a ser esta de acá. Esta de acá establece que la barra AD y la barra BC vendrían a ser de la misma longitud, pero no son paralelas. Lo mismo ocurriría en el caso de la barra AB y la barra CD. Misma longitud, mas no son paralelas. Es por eso que se afirma que las barras opuestas tienen las mismas longitudes y las otras dos se cruzan entre sí. Así también se cumple lo de D1 más D2 es igual a D3 más D4. En este caso, podemos observar que las barras AD y BC serían las que realicen el movimiento rotatorio completo. Sin embargo, estas lo harían en dirección contraria. Continuamos con el mecanismo de manivela balancín, que vendría a ser este de acá. Este establece que la barra más chiquita, que en este caso vendría a ser la de 2, realizaría el movimiento rotatorio en función al punto B. Y la barra opuesta, que en este caso vendría a ser de 4, realizaría solo un movimiento de balancín alrededor del punto A. Continuamos con el movimiento de doble balancín, que es este de acá. Para este se tienen que satisfacer dos condiciones. La primera es que la barra BC va a ser menor a la barra AD y la barra AD va a ser a su vez menor a la AB y la AB va a ser menor a la CD. Para la segunda condición se establece que la sumatoria de las barras AB más BC tendría que ser menor a la sumatoria de las barras AD y AC. Con todo esto quiero decir que los elementos 1 y 3 vendrían a ser los que hagan el movimiento de balancing alrededor de los puntos A y D. Finalmente tenemos el mecanismo de doble manivela que vendría a ser este acá. Este establece que las barras d 4 y d 2 serían las que girarían completamente. Y así es como se cumple Grashof, que establece que d2 más d3 por d2 más d4. Bueno, ahora me gustaría comentarles un poco acerca de la importancia de la dinámica. Bueno, primero, hay que tener en cuenta que la dinámica es una de las bases esenciales de la mecánica clásica, ya que ésta busca estudiar las causas que generan y modifican el comportamiento de los cuerpos. A diferencia de la cinemática, que solo se limita a describir este movimiento, la dinámica es mucho más profunda, ya que ésta busca entender el por qué ocurre este movimiento. Además, cómo es que influyen las fuerzas externas en el comportamiento de este cuerpo y cómo es que, o bueno, y de qué manera cambian la velocidad, la aceleración y la posición a lo largo del tiempo. El objetivo principal de la dinámica es cuantificar estas interacciones físicas y también formular las ecuaciones de movimiento que describen la evolución de un sistema o mecanismo. Este campo es indispensable para interpretar los fenómenos simples como complejos, desde realizar actividades cotidianas como caminar o tal vez lanzar un objeto hasta el funcionamiento de vehículos, estructuras y máquinas. La dinámica se sustenta principalmente en las tres leyes de Newton,
ya que éstas permiten explicar de manera precisa el comportamiento de un cuerpo cuando está sometido a una o diversas fuerzas. La primera ley de Newton, que vendría a ser la inercia, establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no haya una fuerza que modifique su estado. La segunda ley, que vendría a ser la ley de la aceleración, establece que la aceleración de un cuerpo dependerá solamente de la fuerza aplicada e inversamente a su masa. Finalmente, tenemos que la tercera ley de Newton, también llamada como acción y reacción, establece que cualquier fuerza, o bueno, toda fuerza ejercida por un objeto sobre otro, generará una fuerza igual y opuesta a esta. Además, cabe recalcar que la dinámica es fundamental en la ingeniería, ya que permite predecir el comportamiento de las estructuras, los mecanismos y las máquinas bajo diversas condiciones de carga. Gracias a ella es posible diseñar sistemas mucho más eficientes, seguros y adaptados al entorno. Finalmente, en campos como la ingeniería civil, la robótica y la aeronáutica, es fundamental comprender cómo actúan estas fuerzas y cómo responden los cuerpos ante ellas. Es clave ya que así podemos evitar fallas, optimizar recursos y mejorar la calidad de vida. Hola, mi nombre es Ricardo Sebastián Delegado Cáceres y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la descripción del mecanismo. Un grupo conformado por los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que somos nosotros, desarrolla como trabajo de investigación un mecanismo antiparalelogramo articulado. Nuestro mecanismo de dos manivelas está compuesto por tres barras articuladas, las cuales son AB, BC y CD con las siguientes dimensiones empleadas en los cálculos. AB de 3 metros, BC de 1,75 metros y CD de 2,50 metros. Entonces, en este tipo de configuración, las barras AB y BC actúan como manivelas que rotan alrededor de sus puntos fijos, puntos A y D respectivamente. Estas manivelas están unidas entre sí por la barra BC, que funciona como acoplador o eslabón de conexión, como se puede apreciar en la imagen, y transmite el movimiento entre ambas manivelas. Debido a la geometría del antiparalelogramo, el movimiento relativo de las manivelas produce trayectorias curvas para los puntos extremos del acoplador, los cuales son los puntos B y C, manteniéndose constante la distancia entre los eslabones y cerrando la cinemática del mecanismo. Para la modelación se suman articulaciones ideales, cojinetes o pivotes, sin juego significativo, varas rígidas, sin deformación apreciable, y movimiento planar. Ahora haré énfasis en las condiciones de la modelación, ya que en la modelación número uno se tomará un ángulo de 105 grados con una velocidad angular de 4,5 radianes por segundo y para la modelación número 2 un ángulo de 45 grados con una velocidad angular de 4,5 radianes por segundo. Ahora les voy a hablar acerca de la aplicación del mecanismo. El mecanismo antiparalelogramo articulado descrito permite que dos manivelas giren continuamente y de forma coordinada mediante un acoplador intermedio. Esto facilita la transmisión sincronizada de movimiento rotativo entre dos ejes separados, siendo útil en múltiples aplicaciones tanto industriales y cotidianas. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones típicas y contextos de uso, como lo pueden ser máquinas de empaquetado e impresión, para sincronizar los rodillos y alimentar material de forma uniforme. También están las prensas y sistemas de corte, para transmitir movimiento coordinado entre dos ejes de trabajo. Sistemas de transporte y alimentación mecánica, como lo pueden ser en cintas o bobinas, bombas mecánicas o compresoras, donde un eje acciona en otro de manera continua, mecanismos de limpiaparabrisas a pequeña o a gran escala, o mecanismos de transmisión en equipos deportivos, como por ejemplo bicicletas estáticas con pedales acoplados. Aplicaciones en automatización, donde se requiere duplicar o incluso reflejar un movimiento circular sin electrónica compleja. Y también voy a dar paso a las ventajas para prototipos y diseño industrial.
como pueden ser la transmisión mecánica simple y robusta, sincronización mecánica directa, bajo mantenimiento si las articulaciones están bien diseñadas, y facilidad de adaptación a diferentes escalas y materiales según requerimientos de carga y precisión. Ok, por último, me voy a mover acá abajo y voy a hablarles acerca de el material y la dimensión asumida para el mecanismo. El material recomendado para un prototipo funcional y para uso en aplicaciones reales, se recomienda fabricar las barras de acero estructural normado por su alta resistencia y su comportamiento mecánico. Como opciones habituales se puede considerar el acero A992, común en estructuras, o aceros de mayor calidad mecánica, según la carga prevista. Para aplicaciones que requieran mayor resistencia a la corrosión, optar por aceros inoxidables o tratamientos superficiales adecuados. Ahora, por último, voy a hablar acerca de las distancias, que fue por elaboración propia de nuestro grupo, tomando en cuenta que las barras AB serán de 3 metros, la BC de 1,75 metros y la CD de 2,50 metros. Y los ángulos y velocidades que fueron establecidas por el docente, en la modulación número uno será de 105 grados con una velocidad angular de 4,5 radianes por segundo y en la modulación número 2 de 45 grados con una velocidad angular de 4,5 radianes por segundo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ahora voy a presentar el punto 8 del informe, correspondiente a todos los cálculos cinemáticos y dinámicos del mecanismo. Esta sección es fundamental porque nos permite comprobar si el mecanismo funciona correctamente, cómo se mueven sus garras y cuáles son los esfuerzos internos que aparecen cuando están en operación. Los cálculos se desarrollan para dos posiciones clave del mecanismo: 105 grados y el ángulo de 45 grados, con una velocidad angular constante de la barra AB de 4,5 rad por segundo. Permítame por favor aquí enseñarle el ángulo de 105 grados, su gráfica correspondiente y lo mismo con el ángulo de 45 grados. Pasemos entonces al primer análisis, el de la barra AB. Para cada ángulo, lo primero es calcular la velocidad y la aceleración del punto B, usando la relación vectorial velocidad en B es igual a velocidad en A más la velocidad angular por R de B respecto de A. Como el punto A está fijo, su velocidad es cero. Esto nos permite obtener para ambos casos velocidades del orden 13,5 metros por segundo, así como se ve, lo cual tiene sentido considerando que AVE gira con rapidez y tiene 3 metros de longitud. Del mismo modo, aplicamos la expresión para la aceleración. Primero verifiquemos los resultados que figuran aquí, que son tal cual los acabamos de mencionar. Entonces, para la aceleración es de una forma similar. Aceleración en B es igual a menos W al cuadrado por R de B respecto de A. Al ser la velocidad angular constante, solo aparece aceleración normal. Por eso los valores son altos, alrededor de 60 metros por segundo al cuadrado para cada ángulo. Pasemos al siguiente análisis entonces para la velocidad y aceleración del centro de masa de la barra AB. Aquí el centro de masa G1 está a la mitad. Aplicando las mismas ecuaciones, obtenemos velocidades de 6,75 metros por segundo y aceleraciones cercanas a 30 metros por segundo al cuadrado, lo cual es coherente, pues G1 está más cerca del eje y por lo tanto se mueve menos que el punto B, tal como indican los resultados aquí. Ahora, vamos a las velocidades angulares de las barras BC y CD, pues una vez calculado el movimiento de AB, vamos a pasar aquí, en donde estas barras están acopladas. Para ello, usamos las igualdades de velocidades en el punto C, igualando velocidades provenientes desde BC con la proveniente de CD. Esto va a generar un sistema de ecuaciones en cada posición, permitiéndonos hallar las velocidades angulares W2 y W3. Aquí, como podremos ver, los resultados son un tanto interesantes porque, mira, por ejemplo, para 105 grados, BC gira en sentido contrario a AB,
con -1,82 rad por segundo. Y CD gira más rápido, con -5,52 rad por segundo. Para 45 grados es un poquito diferente, pues cambia el sentido y pasa a +3,60 rad por segundo, BC, mientras que CD mantiene un giro rápido con -5,97 rad por segundo. Esto refleja cómo el antiparalelogramo produce movimientos no simétricos y un acoplamiento mecánico complejo. Ahora, luego de apreciar los resultados bien, vamos al siguiente punto. Este es el sistema de ecuaciones. Vamos ahora para las aceleraciones angulares, alfa 2 y alfa 3. Vamos a usar la fórmula de la aceleración en C es igual a la aceleración en B más alfa por R menos la velocidad angular al cuadrado por R. Es la fórmula que vamos a aplicar aquí. Esto genera nuevamente un sistema para cada configuración. Los resultados aquí son para 105 grados, tal como se puede ver aquí. Para 105 grados, 71,87 rad por segundo al cuadrado y un alfa 3 de 140,6 rad por segundo al cuadrado. Ahora, para el otro lado, 45 grados. ¿Cuáles fueron los resultados? -6,18 rad por segundo al cuadrado y 15,17 rad por segundo al cuadrado. No me explayo mucho en estos cálculos, son más matemáticos, calculadora. Lo importante son las fórmulas y cómo llegamos a las fórmulas. Eso es lo que está explicado en principio en las imágenes que se muestran a continuación. Vamos ahora a la siguiente operación. Ahora vamos a calcular las aceleraciones en los centros de masa, G2 y G3, necesarios para la parte dinámica. Por ejemplo, en 105 grados, AG2 es igual a 27,4 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración. Y con AG3 obtenemos 176,8 metros por segundo al cuadrado. Esto para 105 grados. Para el otro ángulo, al otro lado, es AG2, 29 metros por segundo al cuadrado, y AG3, 48,4 metros por segundo al cuadrado. Aquí, ¿qué podemos observar de esto? Que destaca especialmente la aceleración de la barra CD en 105 grados. ¿Por qué? Debido a su orientación casi vertical y el giro rápido que experimenta. Vamos entonces, ya terminando, bueno, una recapitulación de los resultados que obtuvimos en la primera parte de los cálculos, para pasar así a la parte 2, a los cálculos dinámicos. Aquí es importante aclarar algo y hemos tenido que asumir ciertos datos que ahora lo vamos a detallar. Una vez obtenidas todas las velocidades y aceleraciones, vamos a pasar al análisis dinámico, donde aplicamos las ecuaciones de Newton y el método de Euler, diagramas, causas, efectos, para obtener fuerzas internas y pares de reacción. Las masas, como comenté hace un momento, las vamos a asumir. Y en este caso, para la barra AB, estamos asumiendo una masa de 1,500 kilogramos. AB también tiene una medida de 3 metros. Lo mismo al otro lado. BC, 0,875 kilogramos y 1,75 metros. Finalmente, para la barra CD, 1,250 kilogramos y una medida de 2,50 metros. En resumen, es la información que tenemos como dato, ¿ok? Para poder calcular lo que viene a continuación. Empecemos por el análisis de la barra AB, ¿ok? Como la velocidad angular es constante, la barra AB no tiene aceleración tangencial, solo normal. Entonces aplicamos la sumatoria de momentos alrededor del punto A, usando Euler. La fórmula de sumatoria de momentos en A es igual a la inercia en A por el alfa. Este es el diagrama representativo que nosotros tomamos en cuenta para poder calcular y obtener los resultados como BT igual a 3,47 newtons y AT menos 6,94 newtons. Estos son los cálculos de la componente tangencial de la reacción en B. Ahora, vamos con la siguiente barra. Ahora la CD, ¿no? Nuevamente, aplicamos Euler alrededor del punto D. Aquí la barra CD sí tiene una aceleración angular, así que aparece un A3 en los cálculos, digamos.
Los resultados principales son lo mismo, diagrama, causas, efectos, y obtenemos aquí un CT de menos 13,65 newtons, un DT de 5,79 newtons, y la diferencia normal, ¿no? Que nos va a dar 59,95 newtons. Ya teniendo estos datos, vamos a la última barra, la barra BC. Finalmente, vamos a analizar ello, que es la más compleja. Ahora vamos a ver por qué. Porque tiene rotación más traslación. Entonces, aplicamos sumatoria de momentos tanto en B como en C. Fue la idea que tuvimos como grupo para poder llegar a un resultado tangible. Los resultados clave aquí son Cn igual permítanme mostrarla aquí. Lo mismo, diagramas, causas, efectos, y tenemos aquí. Para Cn, menos 0,056 newtons. Para Dn, 59,894 newtons. Para Bn, menos 4,4 newtons. Y para An, menos 9,72 newtons. Estos valores nos permiten construir ya todo el diagrama de fuerzas internas del mecanismo, con lo que hemos calculado hasta ahora. Perfecto, eso es lo que justo mencionaba. Y bueno, como resumen, el análisis del punto 8 nos permitió determinar completamente el comportamiento cinemático y dinámico del mecanismo, la parte uno y 2 que repasamos ahora. Obtuvimos velocidades, aceleraciones angulares y fuerzas internas en cada barra. Esto confirma que el mecanismo antiparalelogramo funciona adecuadamente y que las barras experimentan esfuerzos consistentes con su movimiento. Estos resultados son la base para la simulación que veremos más adelante y para validar que el diseño es funcional. Mi nombre es Camila Capcha y en este video voy a presentar la parte final de nuestro trabajo de dinámica. En esta sección analizamos los resultados obtenidos luego de realizar un estudio cinemático y dinámico del mecanismo antiparalelogramo articulado compuesto por la barra AB, BC y CD. Para este análisis hemos trabajado con dos configuraciones iniciales de 105 grados y 45 grados, ambas con una velocidad angular constante de 4,5 radianes sobre segundo aplicada sobre la barra AB. A partir de este análisis cinemático obtuvimos las velocidades y aceleraciones del centro de masa de cada barra. En la barra AB, la velocidad del centro de masa fue de 6,75, mientras que su aceleración fue de 30,38 metros sobre segundos al cuadrado. En la barra BC, la velocidad del centro de masa fue de 13,83 metros sobre segundo, mientras que su aceleración fue aproximadamente de 29,05. En la barra CD, la velocidad del centro de masa fue de 7,46 metros por segundo y su aceleración llegó a 48,37 metros sobre segundo. Adicionalmente, mediante el método Euler, obtuvimos los valores de aceleración normal y tangencial en cada punto característico del mecanismo, es decir, AN, BN, CN y DN para la componente normal, mientras que AT, BT, CT y DT para la componente tangencial, lo que permitió caracterizar completamente el campo de las aceleraciones del sistema. Luego de eso, aplicamos los conceptos de impulso y la cantidad de movimiento para analizar la energía cinética del sistema. Recordemos que para un cuerpo rígido que tiene traslación y rotación, la energía cinética se calcula mediante la siguiente fórmula que pueden observar ahí, que esté igual sobre un medio por la masa, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio por el momento de inercia, más la velocidad angular al cuadrado. Luego, con la tabla de este informe donde están clasificadas las barras según su masa, según su longitud, según su velocidad angular, la velocidad del centro de masa y los componentes en X y en Y, procedimos a reemplazar estos valores en la ecuación. Los resultados obtenidos, como pueden ver en la barra AB, que tiene rotación pura, es de un resultado de 45,56 joules, mientras que en la barra BC, que tiene rotación y traslación, su resultado es de 85,13 joules. Ahora, en la barra CD, que tiene rotación pura, es de 46,38 joules. Ahora, aquí se observa claramente que la barra BC es la que concentra mayor energía cinética debido a su movimiento combinado, que es con la rotación y la traslación. Ahora, finalmente,
Procedemos a calcular el momento lineal, multiplicando, multiplicando lo que es la masa por la velocidad, todo en componentes de dirección y J para cada barra. Tenemos que tener en cuenta que el ángulo para la posición que estamos trabajando es de 45 grados. Ahora, para el momento angular, multiplicamos el momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular correspondiente. El mismo procedimiento se aplicó para las barras AB, BC y CD, permitiendo así caracterizar completamente el comportamiento dinámico del mecanismo. Ahora, conclusiones. Primero, confirmamos que el mecanismo antiparalelogramo es estable, presenta un movimiento estable, continuo y coordinado, donde las barras AB y CD actúan adecuadamente como maniveles y la barra BC cumple con una función como un eslabón acoplador. Segundo, los resultados obtenidos manualmente fueron coherentes con el comportamiento esperado del sistema. La comparación entre las posiciones iniciales de 45 grados y 105 grados permitió comprobar que la geometría sí influye directamente en la magnitud de las velocidades y aceleraciones. Ahora, tercero, se verificó que los componentes estudiados en clase, como la velocidad relativa, la aceleración angular, la energía cinética normal y momento angular, sí se aplica directamente en el sistema real de las barras articuladas. Esto demuestra la importancia de la dinámica dentro de la ingeniería y del diseño dinámico. Recomendaciones. Como recomendaciones, sugerimos que en futuros estudios que consideran no ideales como fricción, desgaste, holguras y deformaciones, ya que estos factores presentes pueden estar presentes en cualquier mecanismo real. Ahora, también recomendamos trabajar con materiales reales y construir un prototipo físico para comparar los resultados teóricos, los resultados simulados y los resultados experimentales. Finalmente, sería muy útil analizar otras geometrías y modificar las longitudes de las barras para así optimizar la transmisión del movimiento y reducir esfuerzos en el acoplador. Gracias.